Continuamos con el fundamento número 14, que es el fin de toda la eterna retribución. Vamos a dividir este tema en unos 13 eventos claves que se irán dando en el tiempo final e inicio del nuevo y definitivo, en base al libro de David Ebert y luego El Fin, que se editó en 1987. Y bueno, o se tradujo también. Su visión me parece muy seria y bien documentada e imparcial, ya que es difícil hablar sobre los temas del futuro en forma dogmática, porque son temas que están más en el plano de lo misterioso, apenas descritos en símbolos e imágenes, porque por aquellos que recibieron dichas revelaciones en su pequeña mente humana. Primeramente, los días postreros. Muchos hablan de que estamos en los últimos tiempos, pero ¿qué entendemos por esto? Unos decían que los últimos tiempos comenzaron en 1948 con el restablecimiento del Estado de Israel y que la era actual acabaría en 1980. No pasó nada. Otros que el fin iba a ser en el año 2000. Tampoco. ¿Sí? O que también el tiempo final empezaba en 1914 o en 1945. Sabemos que diversos grupos cristianos religiosos se han equivocado en todo esto. Hubo uno que dijeron que 1843, 1844. Entonces, de esta manera, ¿qué podemos preguntar de los creyentes que en todas las épocas siempre pensaron estar viviendo en los últimos días? Vamos a ver el significado de los últimos días o días postreros. Los profetas del Antiguo Pacto dijeron que la nueva era se iniciaba por el derramamiento de Ruach HaKodesh, Espíritu de Santidad sobre la humanidad. Isaías 32:15, 44:3, Ezequiel 36:25 al 27, Joel 2:28 en unas versiones y 3:1 en otras. Por eso también Keifa Pedro en Pentecostés vio que el cumplimiento de Joel se estaba dando en ese extraordinario evento del derramar del Espíritu de Santidad, ¿verdad? Bien, entonces lo mejor es poder entender esto, que los últimos días han iniciado con la venida del Ruach HaKodesh, el Espíritu de Santidad, a la congregación mesiánica en Shavuot Pentecostés. También se puede decir que estos días postreros se han inaugurado con el nacimiento y la muerte y la exaltación gloriosa del Mesías, Yeshua, como se ve en 1 Pedro 2:10. Por lo tanto, los discípulos estamos en el ínterin de los días postreros. Siempre vivimos en los últimos días. Que este ínterin haya durado tanto tiempo, pues no era conocido de los escritores del Pacto Renovado, porque el día y la hora de la consumación están escondidos en Elohim. Elohim es el Todopoderoso en hebreo, lo que han traducido como Dios, que nos parece no tan apropiado. El Eterno no está atado a nuestros relojes y calendarios, que son invenciones humanas. Ruach HaKodesh, Espíritu de Santidad, es la garantía de que estos días postreros no durarán siempre. Por lo cual, Él es las arras o primicias de lo porvenir, como está escrito en Romanos 8:22 al 23, Efesios 1:13 al 14. Por tanto, hay que distinguir entre los días postreros y el día postrero. Es importante eso. Usted puede ver eso en Yohanan, Juan 6:39 y 44 y 54. También en el capítulo 11, 24 y el 12:48.
la consumación, el fin o el día que tiene que ver con las fiestas últimas, el día de Yom Kippur, el día de trompetas o de shofar, o como en el Antiguo Pacto se dice, el día de Adonai, en la mayoría de los profetas, ¿sí? El día de el seré quien seré. Primera Tesalonicenses 5:2 y 2 Tesalonicenses 2:2. El gran día también se dice en Judas 6, Apocalipsis 6:17, o el día del juicio, Mateo 10:15. Los días postreros, hermanos, comienzan con el Mesías. Los días postreros. Pero el día postrero todavía no ha venido. No sabemos cuándo será la consumación de la historia de este mundo. Y Yeshua el Mesías prohibió a sus discípulos especular sobre ello. Y nadie sabe el día ni la hora, además. En Hechos 1:2, Marcos 12:32 dice: lo que ahora les toca a ustedes es prediquen la palabra en todo el mundo. La inminencia de los días postreros es porque el fin está cerca y los seguidores o discípulos vivimos en la última hora. Y eso los hace estar en vigilancia. Hay un doble énfasis, como dijo algún teólogo, creo que fue Kuhlman o Bullman, en el ya, pero todavía no. Porque hay un tiempo de espera en que la congregación debe llevar a cabo la gran comisión de ir a ser talmidín, seguidores, a todo el mundo. Llevar la buena nueva a los gentiles, las naciones. Experimentamos la salvación en este mundo solo como salvos, pero solo como anticipo porque esperamos la salvación. La historia en este movimiento hacia la meta se va dando. El éxodo terminará con la entrada en la tierra prometida, en los cielos. O cuando iremos al encuentro de él y aterricemos en Jerusalén, en el Monte de los Olivos. De esa manera, vivir en los últimos días significa respirar el aire del mundo venidero. Vivimos en la expectativa de que al acostarnos amaneceremos con la mañana eterna y así a cada momento. Segundo aspecto en este fundamento. ¿Qué señal habrá de tu venida? No hay que hacer conjeturas infiriendo de eventos y males actuales unas señales que indican la cercanía del fin. La historia de la congregación está llena de errores en este sentido. Ya desde el siglo II, Montano, que originó a los montanistas, estaba convencido de que el fin estaba cerca y dijo a sus seguidores que la Nueva Jerusalén estaba a las puertas. Muchos dejaron sus posesiones y eso sigue ocurriendo, ¿no? Venden sus casas, se van al campo, rompieron lazos familiares para prepararse. También Cipriano de Cartago escribió sobre la inminencia del fin y del antimashiach o anticristo. En el siglo VI, Gregorio el Grande, este papa, también vio las señales cumplidas y que el fin estaba a la puerta, dijo. Cuando estaba próximo el año 1000, se intensificaron estas expectativas en muchos, según vemos en la historia. Nuestro calendario es una invención humana y Elohim nos guía por ello. El calendario gregoriano de enero a diciembre fue hecho por el Papa Gregorio, justamente, y también está basado en el calendario de Julio César, Juliano, el emperador romano. En el siglo XIII, Guillermo de Saint-Amour proclamó, miren ustedes, el fin del mundo. Y esto continuó durante y después de la Reforma. Se consideró al Papa como el anticristo, el antimesías. John Wesley siguió a Johann Bengel al esperar el derrocamiento, dijo, de la bestia en 1836. Guillermo Miller, fundador de los adventistas, interpretó las 2300 tardes y mañanas de Daniel 8:14 como años y concluyó que en 1843 vendría el Mesías. ¿No fue? Dijo, es en 1844, en marzo. Tampoco, dijo, es
en septiembre. Tampoco fue y dijo, me he equivocado. Él reconoció. Entonces, de esa manera, es que muchos se han equivocado. En el siglo XIX, Klaus Epp Jr. en Rusia encaminó unos 600 menonitas hacia el sur, donde esperaban al Mesías en 1889. Incluso Scofield estaba convencido que la Primera Guerra Mundial era el principio del conflicto final que traería el fin de la era. Esto lo dijo el 17 de octubre de 1914, y él es el que hizo la Biblia comentada y también con pie de páginas en la misma versión de Reina Valera. Leonard Harrison pensaba que el fin vendría en 1840 o 1841, porque Benito Mussolini estaría reavivando el Imperio Romano en Italia. Otros ven una señal del fin en la creación del mercado común europeo, la Comunidad Económica Europea. Pero para el 6 de septiembre de 1976, Charles Taylor propuso la fecha de la venida del Mesías, partiendo del restablecimiento del Estado de Israel en 1948. Tampoco. Este tipo de especulación desacredita la profecía. Por ejemplo, ¿sobre qué base se puede decir que la Rusia moderna es Gog y Magog de Ezequiel 38 y 39? ¿Pero hay señales del fin? Claro que sí. Pero hay desacuerdo entre los eruditos sobre el número de señales. Algunos mencionan hasta 18 señales. Vamos a ver algunas. El engaño. El Mesías dijo, vendrán falsos mesías, falsos profetas que harán señales y prodigios, ¿no? Marcos 13, 5 al 6, 1 Timoteo 4, 1 al 2, 2 de Pedro 2, 1 al 2. Pero ya había engañadores en el siglo I, había sectas y doctrinas falsas, y las seguirá habiendo en el futuro. Guerras. Marcos 13, 7. Aunque hubieron largos periodos de paz en algunas partes del mundo, la guerra ha sido siempre la porción trágica de la humanidad a través de los tiempos, a través de la historia, hasta hacerse mundial de 1914 adelante y 1939 a 1945. Y seguimos en guerra. Hoy día el mundo está en guerra. Sí, Ucrania, Rusia, en otros lugares, guerras internas. Israel mismo en pie de guerra y continuamente contra sus enemigos, Hamas, Hezbollah, Irán, ¿sí? Y desde que cayó la bomba atómica, la amenaza de la aniquilación ha estado latente. Algunos creen que una tercera guerra mundial será el fin de todo. Podría ser, pero no tenemos seguridad de ello como verdad escritural, atribuyéndole a Armagedón, por ejemplo, como en Apocalipsis 16, 16. Por tanto, la guerra sigue siendo una señal hasta que el Salvador venga con sus ejércitos a acabar con toda rebelión contra Elohim, como está escrito en Apocalipsis 19. Tercera señal que se pone, terremotos. Y en estos días se han acelerado los terremotos, ¿verdad? Pareciera que estamos en los últimos minutos o segundos. Marcos 13:8. Pero siempre hubo terremotos en la historia que han tragado ciudades enteras, han sepultado islas y territorios. Parecen haber aumentado más en este tiempo, pero quizás sea por los medios de comunicación que tenemos y el sismógrafo que nos informa de todo lo que pasa en el mundo. Pero en todo caso, cada temblor es una advertencia de Elohim, un llamado al arrepentimiento antes del día en que se sacudan el cielo y la tierra. Será muy diferente, como dice en Hebreos 12:26. Cuarta señal, hambres. También el mismo Marcos 13:8. Muchas veces el hambre es a consecuencia de la guerra o de catástrofes naturales como la sequía o la mala administración de los recursos naturales. Sigue siendo el hombre una amenaza y señal del fin, también por la hechicería, la idolatría en ciertos países. Ese es el castigo natural según las Escrituras.
Pero mientras tanto, los seguidores del Mesías seguimos llevando pan a los hambrientos, multiplicando las mesas, también el Estado de Israel y otros países. Mateo 25, 37 al 40 nos dijo el Mesías. Guerra, hambre y terremoto, dijo Yeshua el Mesías, que serían el principio de los dolores. Mientras tanto, los seguidores de él debemos seguir preparados para enfrentar un mundo turbulento con fe y confianza. 5. Persecución. Vendría. Marcos 13, 9 al 13. La congregación siempre ha estado perseguida en mayor o menor grado, ya sea global, parcial o sectorialmente. Hasta el día de hoy están siendo perseguidos en el África, en el Asia, en países de la ventana 1040, ¿verdad? Por las burlas, las discusiones, ¿verdad? Aquí mismo en nuestros países están a punto de hacer una ley del Código Penal para perseguir a los creyentes. Entonces, por las burlas, por las discusiones, hoy en Internet seguimos todo lo que son los progres, ¿verdad? Aliados, comunistas, árabes radicales, LGBT y también aquellos grupos de lo que hoy en día es el satanismo, ¿sí? En sexto lugar, vamos a ver también la misión. Esto es muy importante ya. Marcos 13:10 se nos dice, se predicará la buena nueva a todos los gentiles, traducen las naciones. Sí, porque es que el israelita, el judío, fue llamado por el Mesías para ser luz y sal de los gentiles. La consumación no acaecerá hasta que se haya completado la misión de la congregación, de la eclesia. Pero la predicación se debe llevar a cada generación como señal de la cercanía del fin. Número 7. Retorno de Israel a su tierra. Esta señal para mí me parece muy importante y muy clara. Dice el rabí Jaim de Zuckerberg que el retorno del pueblo de Israel a su tierra después de casi 2000 años de exilio señala el comienzo del retorno del orden esencial. Ese proceso denominado sionismo comenzó hace casi 4000 años con el patriarca Abraham. La existencia del pueblo de Israel luego de miles de años de inquisiciones, holocaustos, pogroms y todas las formas de judeofobia, odio al judío, que adquirió a lo largo de la historia, no ha conseguido apartarlo de su tierra al pueblo de Israel y de sus milenarias formas de vida. Y eso no depende de consensos, de votaciones o estadísticas humanas. Eso está en el alma judía. El pueblo de Israel recuperó oficialmente su tierra ancestral en medio de la hostilidad permanente de pueblos que surgieron miles de años después que nosotros, la nación hebrea, israelita, judía. Está signada por una fuerza sobrenatural, un milagro. Yeshua HaMashiach dijo, y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones. Y Jerusalén será hollada por los gentiles, pisoteada, profanada, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. En Lucas 21:24. Esto se cumplió literalmente en el año 70. Jerusalén cayó, fue entregada a los gentiles de esta era. Cuando Tito conquistó y destruyó la ciudad santa, desde entonces ha sido hollada, hasta el año 1967, cuando fue rescatada en la Guerra de los 6 días, pero todavía sigue la idolatría, siguen ahí templos con imágenes de ídolos y demás. Es bueno que vayamos a discernir los tiempos. Yeshua HaMashiach criticó a sus adversarios que no sabían distinguir las señales de los tiempos. Mateo 16:3. Él dijo que los últimos días serán como en tiempos de Noé, que comían, bebían, se casaban, pero estos matrimonios que hoy día son divorcios y matrimonios. Mateo 24:37 al 38.
No es que esto sea malo, el matrimonio, el comer, el beber, sino que ellos estaban tan inmersos en su secularismo, hedonismo y materialismo que les fueron fatales. ¿Mm? Hoy se llama hacer el amor, como cualquier cosa, sencilla y normal. ¿Mm? Entonces, hermanos, es importante entender todas estas cosas que el Señor nos dice. ¿Mm? Vamos a ver después la parte 3 de este fundamento 14, o mejor dicho, el punto 3. Estamos en la parte 1 de este fundamento. Dele like, comparta, suscríbase, es gratis. Ahora mismo. Shalom Alejem, quien estuvo con ustedes, Sheliach Yehoshua Ben Sadok de la Congregación Israelita Mesiánica en Santa Cruz, Bolivia, para el mundo.